It's the because I'm working at the Moscow and I have no reason to be in Kiev, uh-huh. and I don't go to their lessons. Wait, your classes are in Kirov, but you live in Moscow, Yeah. and you didn't go to the classes. Well, if I will be Um, your teacher, I will do exactly the same. It's like it's kind of understandable. yeah, a little bit understandable. A little bit, I don't think so. A lot of A understandable, little bit. can use that. But Um, okay, oof. No, I mean, uh, once I had the opportunity to be a replacement teacher of a course in some university for just a couple of days because the main teacher was sick or something like that. And those 4 days that I was there, I mean, I think that all the students hate me because first I asked to the university if I could deny to the enter to the class if people will arrive like 15 after 15 minutes, and they say yes you can, and I say okay, after 15 minutes I close the door and nobody goes, and if someone wants to go to mm, the toilet, to the bathroom, I say you have 10 minutes stop, no more, and if you don't come back after 10 minutes you can enter again the class. And I was like okay. And the first day, what I did is that all the people that sit in the back of the class, I was like asking them a lot because I know like a student, like people sit in the back of the class because they don't want to pay attention to the class and things like that. So, mm, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Uh, and and that's what I did. So in the next day or the next class, almost nobody was sitting in the back of the class. Almost everybody was in the and front of the class. But still, I, I after that, it was my teacher at the school. I sit everything in the first yeah, in in front, front of yeah, the yeah, teacher, yeah, pretty much, and yeah, it was great reasons reason to not to sit in the, answer the questions. uh Yeah. huh, yeah, I know, but at least that's how it works for me, and it was quite good to be honest. And I kind of like to be a teacher, and that's why after that and after a lot of time, when I had the opportunity to give a Spanish master class in the St. Petersburg University of the St. Petersburg University of Economy, I they Mhm. invited me and I did it, and it was kind of fun. I like it, It's like to have like a teeny tiny power over people. But okay, It's good. so let's go to the classes. Let me check it out. Yeah. We were, yeah, basically in the last page of the unit, right? Yes. Yes. Oh shit. Um, ¿Dónde está? Ah, acá está. Acá, saludos. Ah, okay, yes. This. We read this is a box about saludos, right? In the last class. Hmm. Okay, cool. Okay, so let's go to the first exercise. And for example, in these hypothetical situations, you will tell me if people should be formal or informal. Okay? Hmm. Yeah. Uh, Hablo con un camarero. Camarero, it's waitress, by the way. In your opinion, yeah, Caballero. yeah, camarero, it's waitress in the restaurant. Mm. It's gonna be formal. Hmm?
formal way to ask something No, in the restaurant. yes. Oh, You should talk with this person of tú or usted. What do you think? usted, Okay, cool, correct. When you speak, hablo con mi profesor. usted. Correcto. Hablo con mi tío. Um, Tío is uncle. Tú. Uh, yes and no. Okay, because it will depend. Both situations, from my point of view, are correct because sometimes in family, it's some family that you have never seen. For example, Yeah, it depends on uh-huh, relationship in the yes, family. exactly. For example, one of my kids, he is living right now in Krasnoyarsk. For example, he has uncles. He has Mhm. three uncles actually from my which are my brothers. But if my kid he lives all his life there, probably he will not develop this kind of relationship with his uncles. There will not be some Mhm. confidence and trust. And so yes, eventually the day they meet, it will be usted because it's you don't know this person. Mhm. But if you develop some confidence, you spend a lot of time with your family, yes, two, it's a good way uh, to Mhm. talk with your uncle. So yes, it will depend on the situation. Uh, Hablo con la vendedora, with the seller. What do you say? Vendedora, which means seller. Cedar. Seller. For example, you go to the market, to the local market, and the Oh. person who sells the vegetable, who sells the fruits, or also you go to some store, and the person who gives you the clothes and everything, so it's also a seller. Mm. Usted, of course. Da, 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 da. Uh, when you speak with some unknown person, desconocido. Usted. And yes, no. Okay. Conocido. Unknown person. Yes. Desconocido, unknown. Conocido, known. Mm-hmm. Okay. So yeah, in general, uh, in at least in the Spanish, I don't know in Russian, I suppose as well, but at least in the Spanish in Peru, uh, yes, we normally we're polite in many senses. But yes, you will find a lot of people who is not polite, who is really informal, even a little bit rude, and this happens in any society. And Peru is obviously not exception. This can happen sometimes, but the ideal is that people will be polite. Okay. Mm-hmm. Okay. So let's go to the next exercise, which is número dos. Mm-hmm. Uh, oh, wait, just okay. So please tell me which conversation do you think belongs uh, to which photo? Hola, ¿qué tal? Hola. It's informal speech. ¿Qué tal? It's for two. 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 But Not usted, da but da 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 two. da da da. But to which photo do you think belongs that conversation? Check the book. Um, ah, okay. I think C. No, No? no. And please say Okay. say the letters in Spanish. You have to practice your letters as well.
Oh, okay. D. Español, A. español, B. español. How is in Spanish? I don't know. Gracias, Carlos, gracias. Uh, Oh, I can start with three. Adios, adios, hasta luego. It's about B. how is B in Spanish? How do you say B? This The letter B. situation. No, the letter B in Spanish. How is? Ah. B. Ajá, correcto. Ok, adiós, adiós, hasta luego. Sí, letra B. Correcto. Ok. Ah, Mistake in our no, communication. don't worry, it's fine. But you have to practice your Spanish. Little by Yeah. little, you have to use a little bit more your Spanish. Mhm. Okay. Yeah. Okay, so you tell me the letter number one. Number one, I think it's gonna be for me. It's gonna be C, but See? I don't know. No, 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 no. No, and I will tell you why. Okay, number one es letra A. Ok, porque Ah, es A, porque es súper informal y se están saludando con un beso. Es normal, it's normal to say hi with a kiss. Also, by the way, here, probably this is gonna be a little bit shock for your culture, but for example, if I don't know you and if I don't know you and we can, and for example, we have a common friend and your friend mhm. introduce you to me, I will say, hi Alexandra, and with a kiss on the cheek, even if it's the first time. It's quite Wow. normal. It's quite normal for us. Even for example, and even in Argentina, they give two kisses, one to each cheek. Wow. You know, for us it's not. That's why, for example, yes, at the beginning, well, nowadays for me here in Peru, I don't say hi with a cheek. I say hi with a handshake. Why? Because I have been living too much time in Russia. And already for me it's kind of weird to say hi with a chick because obviously in Russia nobody do this. So Nobody. exactly. So Even my grandma. no, here we say we give kisses like like candies because for us it's Yeah. that's what but we are really affective in that sense. So it's quite normal for us. Mhm. So It's uh, okay. yeah, yeah, yeah. And okay, no, letra uno es letra A. And why is not C? Because letra dos es la C. Why? Because in the conversation of number two, you have the name of a woman and a man. Javier, it's a man, Mm. y Marisa, it's a woman. So obviously, it's not gonna be A, it's not gonna be D, right? So, Mhm. and letter three, it's B. So by logic, it's gonna be C. Because it's the only Yeah. the second conversation that you see two and a man and a woman. Mhm. So yeah, they're It's saying, "Hola, me llamo Javier. Hola, soy Marisa." Well, it's supposed to be a teeny tiny introduction on a bar or a disco, how people do supposedly. This doesn't happen in the real life, because if I go to some bar and say, "Hi, I'm Christian," probably the girl will tell me, "Who the fuck I care?"
So, they will not be like, hi, my name is ta ta ta. No, they're not gonna be like that. There's a high chance that it's gonna be quite different, but still. So, Yeah. uh huh. But okay, so it can work like that. But okay, supposed to be la conversación 2, letra C. Okay? Okay. Mhm. And obviously, number 3, it's letra A, perdón, B. Uh, Y, B. ajá, y la conversación 4, because it's quite formal, es letra número D. correcto. Okay? Okay, perfecto. With this, we finish the unit number 1. Mhm. Okay? How was it? I feel myself a little bit more confident in Spanish. I I start to remember some words, Okay. some constructions, and it's so cool. I hope so because it can be a little bit challenge at the beginning, like I said, but good time you will be much better. ¿Хорошо? Hmm. Okay, cool. Um, well, let's go to unit number 2. Yeah. In this unit, we will talk about families, which families in Spanish will be familias. Hmm. ¿Хорошо? Familias. Familias. ¿Хорошо? Hmm. Okay. Yes. Uh, okay. Alexandra, ¿tú estás casada? ¿Tú estás casada? Mm, casado. Soltero, casado, soltera, casada. My brain. Soltera is the opposite of casada, is the opposite of soltera. And soltera means single, which means casada means Ah, casada is when you in the relationship. no, casada means married. Married. Yes. So answer me. Alexandra, ¿tú Yo, estás casada? yo no está casada. Estoy. Estoy. But it was my bad. Yes, it's because the conjugation for the first person is estoy. But okay. So Mhm. let's go to the first exercises. And first, I will translate you the questions. Okay, for you can understand. Mhm. The first question: ¿Estás casada, casado, casada? Which means, are you married? Second: ¿Tienes hijos? Do you have kids? Third: ¿Tienes hermanos? Do you have siblings? So please connect or relate the numbers with the letters. Please tell me for the Mhm. first number, which one do you think it's the answer? Okay. The first, ¿estás casada? Sí. No, estoy soltero. Ok, correcto. Dos, ¿tienes hijos? Dos. Um, ten- tengo, what does it mean? Tengo. No tengo. A. A. No. And Correcto. C, Ajá. it's about B. Correcto. Tienes menos, sí, un Jimana y Hermano. una Jimana.
Hermano. Hermano. Ah, Remember, the H is hermano. without sound. Ujú. Un hermano Ujú. y una hermana. Correcto. ¿Ok? Ah, oh, oh. Okay. Let's go to the exercise number two. Jorge y Luis Ujú. hablan de sus familias. ¿Ok? Wait one second, let me check it out. Este es unidad 2. Ejercicio, unidad 2. What does it mean escucha? Listen. Mm. Ah, okay. Uh, let's let's make this exercise. Hagamos este ejercicio, okay? So, Ujú. please read me the first sentence, which is esta es mi familia. Please read me that. Ujú. Esta es mi familia. Mm-hmm. Mi mujer se llama Rosa y tenemos dos hijos. Isabel de Dio- Di- Dios, 10. 10 años y David de Hard Task. Just a second. Хорошо. Mm, I forgot all It's fine. numerals. It's fine. It's fine. It's fine. So let's remember the numbers, please. From 1 to 10 first. Tell me the numbers. Yeah. Uno, Mm-hmm. dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 5. What else? cinco, seis, 6. seis, Ajá. no, seis, 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 siete, Mm-hmm. ocho, Mm-hmm. nueve, 10. Correcto. Ok. Yes. Ahora repite después de mí. Repeat after me. Ok. 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15. 15, Ok. 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20. 20. Correcto. Now, please read me the sentence all over again since the beginning. Ok. Esta es mi familia. Mi mujer se llama Rosa y tenemos dos hijos. Isabel de 10 años y David de 12. Correcto. Okay. Did you understand this sentence or no? Yes, yes. Okay, cool. So, if you will now with this information, please complete the first empty spaces. Who is Mhm, Rosa? Who is Isabel? Who is David? mhm.
Rosa, it's gonna be B. Um, Okay. Isabel, it's gonna be D. Ajá. David, it's gonna be C. Correcto. We still don't know uh, what's the name? Father. Aha, who is the father? The name of father. Okay. But remember, in the number two, it says Jorge y Luis hablan de sus familias. So, which means A could be Jorge or could be Luis. ¿Хорошо? Mm-hmm. Okay. So, let's read the second paragraph. Mm-hmm. Mm. Yo vivo con mis padres, Padres. mi padres, Correcto. padres, mi hermana y mi abuela. Mi padre se llama Manuel y tiene oh, Okay, okay. Yeah, you don't know this number. 50 58. y 8. 58. Sí, 58. Correcto. Okay? Okay. Since the beginning. It's my task today, numerals. Ta, ta, ta. I, okay. Mi madre se llama Rosso y Rocío. tiene Rocío, Rocío y tiene 50 y 50. 50, Ajá. 56. Correcto. Yes, años. Mi hermana Laura Laura. es más Laura. Ah, mi hermana Laura es más pequeña, pequeña que yo. Tiene, I don't think, ah, 14 años. 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 Correcto. Años. Años. Y mi abuela, que se llama Carmen, tiene 7 co- Ok. 70. 70. Ajá. Y What's the rule of this? 75. What's the rule of this? Well, no, no. Okay, look, I will write you on Telegram because, for example, since Okay. 20, it's kind of easy, okay? Because uh, 21, 22, 23. Okay, no, since 30, sorry. 30. Can you write me the first Okay, five 40. numerals? Wait, And 50. 60. 70. 80. 90. Okay, so I just write you on Telegram for you can check it out. For example, as you can see, it's something not so complicated because I will explain you. Uh, 30. yeah, 30, and if you want to One. say 31, it's just 30 y 1, 30 y 2, 30 y 3, and continuously like 31, 32, 33, 34, 35. So you just say the number 30 plus e plus and the number that you want to say.
1, 2, 3, 4, Mhm. 5, 6. And the same applies for all the numbers. 41, 52, 63, 78. So you just have to remember the first name, nothing else. Mhm. So you see, it's quite simple. Can I read it for you? Sure, da пожалуйста. Mhm. 30, 40, 50, 60, 70, 80, Correcto. 90. Correcto. So Ajá. you see, it's just quite simple, and then you just have to plus the name of the number. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Mhm. 8, 9. Simple. Yeah. Хорошо? Okay. Let's continue. Let's come back to the book. So please start again since where it says mi hermana Laura. Oi, Laura. Oh, hospital. Mi madre. Madre. Ajá. Is it mom? Da, da, da. It's gonna be F. F. Correcto. Um, No, niet, 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 no, niet, niet, niet. no. No. First, let's start. Here we have already the name of one person, which is Luis. So, who is Luis. Yeah. saying this? It's Luis because look, it says in the text. It says, "I live with my parents, my Uh-huh. sister, and my grandmother. My father, his name is Manuel, and he is 58 years old. My mom, her name is Rocio, and she is 56 years old. My sister Laura is a little bit smaller than me, younger than me. She is 14. And my grandmother, which is Carmen, she is 75 years old." Mhm. Correct. Okay. Rocio. It's gonna be G. Sorry, what? Rocio. 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 G. Or in Spanish, it's gonna Uh, be. Rocio. Ajá. Uh, How it's G in Spanish? I think about it. Alexandra. Alexandra. You can do it. You can do it. A, B, Not C. J. It's kind of close. A, B, C, D, E, F. G. Da. G. Eje. Just G. 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 Ajá. Ajá. G. Correcto. So, Rocío es G. Okay. What about Manuel? Manuel. Ajá. Manuel. It's H. Español. But in Spanish, español, eje. No. Not G. Unit 1, it was bad. it, it was, Well, the more we advance in the units, the more information there will be for you to remember. You can check it out the alphabet. It's at the beginning of your book. yes, I'll do it.
right now. H. Correcto. Ding, 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 ding. Okay. Ok. H. Correcto. Siguiente, por favor. Ay, Next one, please. yes, okay. H. Um, Carmen? No, no Carmen. Laura? Laura. Ok. E. Español. Eh, Correcto. ah, Carmen o Carmen? How Carmen. it's Carmen. gonna be? Carmen F. Correcto. Okay, so if he is Luis, what's the name in the first family? A. George. But okay, George or Jorge. Jorge. Because in Spanish, yes, we have the name Jorge as well. Uh, Yes, but okay. in English, yes, it will be George. But in Spanish, in this situation, because we are studying Spanish classes, it's gonna be Jorge. Yeah, Jorge. Хорошо, хорошо. Oh, okay, good. It's my fault. No, no, don't worry. Okay. Okay, please do the exercise number 4. Хорошо? Hmm. Okay. Just complete the empty spaces, obviously with information of the square, for you can complete these sentences. хорошо? Hmm. Okay, I will be waiting you. Oh, oh, oh. What does it mean, abuela? Babushka. Mm. Babushka, babula. Abuela. I get it. Cool. Please start. Mm.
David es hijo de George, sorry, de Jorge y Rosa. Correcto. Rosa es la madre de Isabel. Ujú. Mm, Laura es hermana de Luis. Correcto. Manuel es el padre de Luis. Correcto. Carmen es abuela de Laura. Ujú. And the seven, Manuel es el marido de Rocio. Correcto. So, obviously, well, in this situation, like I told you before, they talk about like, for example, if you will be my wife. Here, people will kind of say like, "Tú eres mi mujer," she is my woman. Personally, I don't like this kind of description because it's a little bit despective, you know. They should call "you are my Mhm, wife," which the right translation will be esposa. Uh, mhm, see, so here, yes, here in this context, mujer means wife, but personally I think that it's okay. Probably in Spain, it's normal to say that, but he could be a little bit wrong, a little bit. Okay, so better to mhm. say esposa in this situation. ¿Хорошо? Esposa. Mm-hmm. And well, Mhm, hermana means sister. Uh, Padre means father. Hijo, eta son o ilisin. Abuela, babushka, babula. Madre, mother. Marido, esposo, or it means husband. mhm. Okay? Yeah. Good. Uh, okay, so okay, I will ask you questions. You will have to answer me, obviously, in Spanish. ¿Хорошо? Mhm. Okay. So, Alexandra, ¿estás soltera? Soltero. Ah, soltero. Yo estás, yo estoy, yo estoy no soltera. ¿Estás casada? Ah, О, Господи, как ты говоришь. Casada. Ой. Yo estoy no casada. Ok, entonces, si no estás casada, estás soltera. Which I said, if you are not married, it means that you are single. If I not married, but I'm not single. I'm You are relationship. single. You exactly. You are single, but you are in a relationship, which is different. ¿Хорошо? Really? Yes. You are single because you are not married. Because in your ID or Oh, on your passport, in your Russian passport, it doesn't says in a relationship with a boyfriend. No, it just says single yeah. or married, right? Yes, Exactly. yes. You are single, but in a I'm single, relationship. yeah. Ajá. Estás soltera, pero en una relación. Yeah. Ajá. Yo, yo estoy soltera. Ujú. Exacto, estás soltera, pero en una relación.
Okay? So, yes, it's Yeah. quite in Spanish, we have to specify this. And a lot of, and actually, not only in Spanish, in many countries, Russia, in other countries, people make this mistake because they have a boyfriend or girlfriend, and what happened? It's well. Ah, I'm here. uh-huh. Yeah, because in many countries, people make these mistakes. That they are, uh, they have a boyfriend or a girlfriend, but they say, I'm not single because I have a boyfriend or a girlfriend. And it's wrong. It's technically wrong. People is still single, but it's Mm-hmm. just in a relationship. Okay? It's Mm-hmm. technicism. Little details makes the difference. Okay. Okay. Um, Okay, so let's continue with the next question. Alexandra, mhm. ¿tienes hijos? Yo no tengo hijos. Ok. Ah, ¿tienes novio o enamorado? Yo no tengo novio. Ya. Yo no tengo novio. ¿Tienes enamorado? Enamorado, what does it mean? Well, It's yeah, relationship. yeah. Enamorado means Boyfriend. boyfriend because novio will be when you are engaged. That little process between being engaged and before Mhm. being married. Yo no tengo novio, pero, ya, Da, da, da. pero yo tengo enamorado. Correcto. Exacto. Ya. Ah, ¿cuántos hermanos tienes? Mm, hermano. Can you repeat this ¿Cuántos hermanos question? tienes? Mhm. You write me? No, no, no. I mean, hermanos means siblings. How many siblings do you have? ¿Cuántos hermanos tienes? Ah, yo tengo uno Un. hermano. Un hermano. Un, un hermano. Ok. ¿Tu hermano está casado? Mm, mi Ah, hermano, ok, hermano. mi hermano no casado, No está casado. no está casado. Correcto. Ah, ¿tienes abuelos? Yo tengo abuelos. Stop. Sorry, what? Yo tengo abuelos. 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 No tienes abuelos. I feel stupid today No, no, myself. It's true. no, 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 no. Relax, 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 relax. Abuelos is grandparents, parents. Yeah, I know. Correcto. El abuelos, grandparents. ¿Ok? Yeah. Ok. So, ¿tienes abuelos?
Yo, yo tengo, ¿ya? Ujú, ujú, Yo tengo abuelos, correcto. ya. Okay. Let's go to the. Oh, okay. First, how was this page? This new unit for you? Don't worry, it's fine. Let's take it easy, and little by little you will be able to to improve your Yeah. Spanish. Okay. I try to like this life. Uh huh. No, don't worry. Like, look, even the guys on the comments say step by step. They encourage you. They Step say by step. step by step. They say you can do it, Alexandra. They are saying. It's so funny. Okay. So let's Um, go to the next page to exercise number 6. And for example, please write a little text where you say something like, for example, mhm, my father, his name is, he is ta 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 years old. My brother is married or single, and he has this kind. Talk about a little bit your family, okay? With names, mhm. with age, things like that. Okay? It's my homework. No, you have to do it now, and write it, please. Ah, Also practice your mhm. writing. Okay. By the way, when you will be writing, I will talk a little bit with the guys, okay? So don't pay. Okay. Okay. Yeah. Hola chicos, ¿qué tal? Sí, en general, hagan sus preguntas si quieren mientras hace un poquito su texto. Sí, ella es de Rusia, no es americana. Es una amiga. Hemos grabado incluso una entrevista en Moscú hace un par de meses, que todavía no lo subí al canal, lo voy a subir después. Porque he grabado varios videos, entonces les estoy subiendo poco a poco. Si tienen alguna pregunta relacionada al canal, en general para que sepan, mi nombre es Cristian. Lo que hacemos en este canal es subir información para aquellas personas que quieran o estudiar o visitar Rusia en general. Entonces, es un tema de que ayudamos a las personas. Tenemos una empresa que se llama Educación Global. Entonces, yo soy el encargado de ayudar a las personas que quieran viajar por temas de turismo o estudiar en Rusia de forma pagada o con beca. Sí, alumno como tal de español, recién hemos empezado hace 2 semanas como máximo. Entonces recién he empezado. Tengo otras alumnas que igual, es un tema que recientemente se ha empezado esto, el proyecto de, les enseñamos de manera, bueno, les enseño de manera gratuita a mis amigas de Rusia que aprendan un poco de español porque la verdad es que sí hay muchas personas interesadas en estudiar español, pero justo como lo comento siempre en las clases, el problema de Rusia, por decirlo así, es que estudiar un segundo o tercer idioma es sumamente caro. Es sumamente caro para ellos. Por ejemplo, aquí en Lima, si tú quieres estudiar inglés, por ejemplo, te vas al IPNA o al británico, y si es que no me equivoco, y por favor corríjame si es que me equivoco, si no me equivoco, cuesta como 300 soles al mes estudiar inglés aquí. Entonces, la verdad es sumamente accesible. Mientras que en Rusia, estudiar la misma cantidad de horas, la misma cantidad de días, allá, sea inglés te cuesta entre 300 a 400 dólares al mes. Y eso que es todavía un idioma, entre comillas, donde hay relativamente demanda, porque es un idioma donde muchas personas quieren aprender. Mientras que español, que quieren, digamos, aprender, eh, no, hay menor cantidad, entonces como la demanda no es tanta, por ende los costos de los profesores son más altos. Entonces estudiar español allá le sale por lo menos 500 dólares para arriba al mes. Entonces es algo sumamente caro. Entonces tengo amistades porque el tema de que he viajado allá y tengo familia en Rusia, que bueno, mis hijos son mitad peruanos, mitad rusos. Entonces siempre les digo a mis amigas, oye, ¿te gustaría aprender español? Y le dije, ok, ya, chévere. Entonces es un win to win, ganar, ganar. Porque yo les digo, ok, yo te enseño español, pero a cambio lo hago en vivo, lo streameo y obviamente hago clips con esto, ¿no? O sea, nos ayudamos mutuamente. Claro, exacto. Y también algunas personas que saben un poco de inglés también practican conmigo inglés, por lo menos.
o por lo menos para, porque al final es el tema de los idiomas y quienes van a estar de acuerdo conmigo que si tú no practicas un idioma que tú ya sabes, es muy probable que te olvides. Entonces sí es importante el tema de poder practicar el inglés u otro idioma, ¿no? Uh, I'm ready to. Cool. Okay, please, read it. Mhm. Yeah. Mi padre se llama Gena y tiene mm, just seconds, cu- 48 años. Años. Mi madre se llama Julia, y tiene 47 años. Yo no vivo con mis padres, pero mi hermano vive Er, con mis padres. hermano. Hermano, hermano. Yeah. Mi hermano se llama Alexei Ok. y tiene no, 16, Correcto. yeah, años. El estudiante. Perfecto. Él es estudiante. Él es. Ujú. One second, please. Tiene, it's the age or what can I translate in? Sorry, what? Tiene. Uh-huh. Yeah. For example, I, this is the, yeah, yeah. I get you. I get you. This is the different. This is one difference between English and Spanish because if I say in English, for example, I am 35 years old, right? Mhm. But if I translate this literally into Spanish, it will be yo soy 35 años. But it's wrong Mhm. because in Spanish we don't say yo soy 35 años. We say yo tengo 35 años. Which I also, if I translate Mm. this literally into English, it's I have 35 years old. But it's wrong. This is Mhm. just, I mean, yes, this is just the difference between English and Spanish. In Spanish, we use the verb tener or to have for say how many years I have, but in English, we use the verb to be. Mhm. Okay? So that's gonna be one Yeah. difference between English and Spanish. ¿Хорошо? Yeah. How can I ask how old are you? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años? ah, ¿Cuántos? I will write you this just in ¿Cuántos? case. Ajá, ¿cuántos? ¿Cuántos años tienes? Ujú. Ok. ¿Cuántos años tienes? Cristian, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 35 años. 30, 30, 35. 35. I, it's necessary Yes. between Da, 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 the, da, 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 da. It's necessary. Alexandra, ¿cuántos años tienes tú? um, yo tengo 20, 20. 20. 20 años. Perfecto. Okay. Let's continue. Let's continue with the book. Okay.
Oh, okay. Yeah. Let's see this little grammar before we finish the classes. And with this, because today was already a lot of information, I think, for you. So relax a little Mhm. bit. This little grammar, which is quite simple. Okay, the plural. Okay, so in Spanish, it's really, really, really simple. For example, if you read the book, it says un mapa, which is a map. Okay, Mhm. so if I want to say un mapa, dos mapas, you just add the s Mhm. at the end of the word and problem solved. But this will apply if the word ends in a vowel. Okay, because mapa ends in a, which is a vowel. Mhm. So plus s, Okay. mapas. Ah, by the way, here the Map. guy says that you have a really perfect Spanish. Really? That's what they say, which is true. You have a really good Uh, pronunciation in general. how can I say thank you, guys? Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, chicas. Da. Uh, uh, okay, but if the word ends in a consonant, like Mhm. autobús, which means bus, autobús ends in s, which is a consonant. So you have to add Mhm. es. So autobuses. Autobuses. Da. As you can see in the book, Mhm. obviously you will see the grammar and all of that. I need to practice. Yeah, a little bit. Yeah, please read again. Please read me these little two examples. In 7 No, 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 no. exercise. The grammar, the grammar. Grammar. Ah, in the end of the book, No, I mean you say. between the exercise number 6 and exercise number 7, there is a square of a box of grammar, grammatical. Mm, Do you find? these two words, Yes. Map. mapa and autobus. Da. Read me that, please. I just wanna listen how you read. Ah, okay. I feel stupid today, really, really. I so stupid. Un mapa, dos mapas. Un autobús, dos autobuses. Correcto. Buses. Perfecto. Perfecto. Muy buena pronunciación. Okay. Mhm. Okay. With this will be until today for the theory book. Okay. Let's go to Mhm. the exercise book, and this is gonna be the homework. Because Okay. the last time you did until which exercise? Excuse me. The second I tell you, it was it was 3, exercise 3 on the Da. page 7. Ah, okay, okay. Va, cuatro, cinco. Ah, okay. There are no more exercises. So yeah, with that also we finished the exercises in unit 1. Okay, so Mhm. luckily for you there won't be homework this today. Uh, but okay, next class we will continue with the theory book. Okay. Mhm. Okay. Okay, because we just did. Okay. Yep. Well, I will write you before I forget. Okay, this is page number Mhm. 23. 23. One second. Página 23. Ejercicio 23. gramática. Gramática. Teoría.
Okay. Okay. How was the class for you today, Alexandra? It was hard because my brain was on the Russian side, not only in English. I I really slowly today, but okay. I understand these rules. I understand words in Spanish about family. So it was good. I hope so, but don't worry. It's gonna be fine and you will be better with the time. Хорошо? Yeah. And even if eventually you have the opportunity to practice it at any moment your Spanish, please do it. Okay? Hmm. Because the only way you can practice, and even the guys in the comments says that, and they agree with me that you must practice your Spanish as much as you can, for you can improve this. ¿Хорошо? Yeah. Okay, Alexandra. Thank you so much again for being in this class. I hope I see you next time, which I don't know yet, but please let me know for I can schedule this. Okay? Hmm. Okay. Пока пока. Good. Chao chao. Tac, 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 tac. Bueno, chicos, muchas gracias. Para los quienes están, a la siguiente le digo que tire su gato. Muchas gracias, chicos, de verdad. Quienes están acá y quienes se quedaron todo el tiempo, gracias por los comentarios. En realidad, como les comento, este es un nuevo proyecto que tengo y tengo varias alumnas, diferentes personas. Normalmente son de Rusia, pero probablemente el día lunes tenga una chica de Ucrania que también esté interesada en aprender español. Entonces, y a quienes estén interesados para estudiar en Rusia, o visitar, hacer turismo también, que es posible, estudiar en Rusia, eh, gracias Theo, eh, quienes desean estudiar, porque en Rusia se puede estudiar pagando definitivamente desde $1,700 al año hasta los 8,000 o $10,000 dependiendo de lo que quieran estudiar, pero también pueden estudiar de manera becada. Todos los años el gobierno ruso brinda becas y te paga el 100% de los estudios. Claro, no te cubre los pasajes, no te cubre lo que es alimentación ni nada por el estilo. En realidad transmito por YouTube, Kik. En realidad, mira, les soy honesto, ahora que todavía no tengo tantos seguidores, normalmente estoy transmitiendo a la vez, a la par, en YouTube, Kik y Twitch. Pero eventualmente donde suba más, más seguidores, voy a streamear ya directamente en Kik. ¿Por qué? Porque al final sé que por solo el tema de verme, puedo yo ganar algo de dinero, ¿no? Entonces, ¿por qué ese dinero quiero reinvertirlo en hacer más proyectos? Uno de los proyectos que a mí me gustaría hacer, y obviamente se necesita un buen capital, que son como 10,000, $15,000, es como grabar un pequeño reality y llevarme a 3 4 personas de Latinoamérica a visitar Rusia, a hacer turismo, ¿no? Entonces, claro, es un proyecto futuro que tengo, entonces, porque yo sí he estado en Rusia, o sea, y dejando la joda de lado de que sí, hay chicas guapas y todo lo demás, en realidad sí es un país muy bonito. Yo he tenido la oportunidad de estar tanto en Ucrania como en Rusia, he ido a Chernóbil, he estado en San Petersburgo, entonces sí son lugares muy bonitos que uno, digamos, se saca los estereotipos donde cree que todo el año hace frío, todo el año hay invierno o nieve, y claro, hay nieve en invierno, pero también el verano es sumamente hermoso. Y hay muchas cosas para hacer. El tema de la cultura, el tema de lo que significaba, por ejemplo, el tema de la Unión Soviética como tal, o el tema de la arquitectura, el brutalismo como tal, es espectacular. Entonces, bro, ¿en qué está? Es que mira, depende mucho de lo que tú desees. O sea, por ejemplo, en el estado, ¿en qué estado están las chicas más guapas? Varía mucho. Por ejemplo, tengo un alumno que se fue a Siberia, por ejemplo, pero a él le gustan más las chicas asiáticas. Y al este de Rusia, al sureste de Rusia, que colinda con China por allí, hay chicas que tienen esos rasgos asiáticos, pero que son blanconas, que tienen ojos más claros. Entonces, va a depender mucho de tu gusto. Pero en realidad, en toda Rusia puedes encontrar chicas muy guapas. Pero sobre todo altas. Eso sí, a comparación, por ejemplo, yo soy de Perú. Aquí el tamaño promedio de una mujer es de 1,55 m, si es que no me equivoco, mientras que en Rusia es de 1,65 m como mínimo. Entonces, yo tenía enamoradas que medían 1,80 m, yo mido 1,80 m y que eran más altas que yo.
Luis, yo te recomiendo también que mejores tu inglés. O sea, si bien es cierto, el inglés es un tema que no te digo que en todo Rusia te van a hablar inglés, pero sí puedes encontrar muchas personas que te hablen inglés, sobre todo en Moscú y San Petersburgo, que son, digamos, las capitales. Ahí sí puedes encontrar un gran porcentaje, pero tampoco es que digamos, wow, vas a encontrar muchas personas. Pero sí, sí encuentras personas que hablan inglés. Y mira, el tema de la guerra, en realidad, para ser honesto, por lo menos lo que es Rusia, no le afecta absolutamente nada, muy aparte del tema de las sanciones y que no encuentras ya Apple como tal de manera presente, no lo encuentras, pero sí encuentras pues otras marcas, ¿no? O importadores, pero que falte comida o algo por el estilo, pues no, nada que ver. Todo está normal, la verdad. No, o Vice, no sé cuál es tu nombre, brother, disculpa, pero el hecho que midas 1,70 no tiene absolutamente nada de malo, ¿ah? Te digo. Eh, en realidad, hay mujeres bonitas de 1,50 m, 60, 70. Claro, también hay mujeres altas y también hay hombres altos. Pero te soy honesto, el tema del tamaño es lo de menos. O sea, no influye. Por ejemplo, tengo mi amigo, ya, que se fue conmigo porque abrimos un restaurante y él se casó con una chica de Rusia y él mide 1,70 m y la chica mide 1,75 m. Entonces, no les importa el tema del físico, claro, no todos, algunos sí, algunas sí, pero él está casado y felizmente casado y está viviendo ahorita en San Petersburgo. O sea, claro, si tú buscas, digamos, una chica para pasar el rato, independientemente del país donde tú estás, que lo puedes encontrar en cualquier país, pero también hay chicas muy buenas, buenas madres, muy buenas esposas, excelentes mujeres. Mira, yo lo conozco a Serranovsky, o u Oscar, como se llama. Sí he tenido oportunidad de conversar con él en un par de ocasiones, pero lamentablemente, claro, él también te ayuda a llevarte a Rusia, pero digamos como que él como persona en Rusia ahorita está muy mal visto, muy, muy mal visto. Tanto así que han habido grupos de Telegram de los mismos rusos que han ofrecido recompensas por dar con su ubicación cuando él estaba en Rusia. Entonces, él ha tenido problemas en Rusia ahorita. No sé, tengo entendido que ahorita está acá en Lima, Perú, pero no sé si es que va a regresar. Entonces, el problema de él era de que vendía la imagen de la mujer rusa como si fuera fácil. Y eso a los rusos no les gustó. Sí, ese es el problema. Sí, Luis. Entonces, claro, o sea, Rusia no solo es mujeres bonitas, sí hay mujeres muy bonitas, o sea, sí es un hecho, eso nadie lo va a negar. Pero no es cierto de que, digamos, solo por el hecho de ser latino, ya, uy, soy latino, ya, las mujeres quieren estar conmigo automáticamente por eso. No, no es así. Y les soy honesto. O sea, es como, por ejemplo, cuando viene una chica blanca o una extranjera aquí a Perú, claro, ella entra a la habitación y tú la ves y, wow, resalta, porque es belleza, es alta, es blanca, blanca. Entonces, lo mismo sucede cuando uno va allá. Uno va allá y tú por latino resaltas. No te digo que no. O sea, ya te pusiste en el mapa. Ya depende de la calidad de persona o tu personalidad, si es que enamoras a la chica. Pero sí hay muchas chicas que están interesadas en la cultura, entonces eso ya es como que un gancho. Pero ya de allí, pues obviamente si te portas bien, eres una buena persona, eres caballero y todo lo demás, que también es lo ideal, ¿no? O sea, el tema de hablar con rusas es bien complicado. Mira, y te soy honesto, muchas personas te van a decir, descárgate esta aplicación, entra a esta página web, y lamentablemente pues estamos en el mundo del internet, entonces muchas cuentas pueden ser falsas. Entonces, lo mejor que yo te puedo decir, si tú, y eventualmente, digamos ya, ok, te contactas con una chica rusa que es real y todo, pero las chicas rusas son más objetivas. Y dice, ok, tú nunca vas a venir a mi país, o si ni siquiera sabes si es que vas a venir acá los próximos meses. Agarran y te dicen, ¿sabes qué? Hasta aquí nomás. Y si es que tú no vas a visitarlas, o si es que no vas a verlas, pues es muy probable de que te dejen de hablar. Y ya está. Sí, sí le han puesto como que un precio. Y está feo, porque incluso llegaron a subir videos donde lo golpeaban y todo. Tanto así que, no sé, creo que él se contactó con la embajada peruana. Está incluso los grupos, los mismos peruanos, porque tienen un grupo en Telegram, los mismos peruanos decían que este pata nos deja mal, nos está haciendo ver mal, como si todos los peruanos fuéramos así. Pero bueno. O sea, no es que sean frías, o sea, simplemente que son objetivas y dicen, ok,
esta persona está al otro lado del mundo, nunca va a venir a Rusia, entonces mejor dejo de hablar con él porque no tiene futuro esto. Pero si tú hablas con él, con ella, y viajas a Rusia, entonces, ok. Y las mujeres rusas, cuando se casan, cuando se comprometen, la gran mayoría, no todas, pero sí no tienen miedo de mudarse a otro país. Sí, lo hacen por su familia. Sí, o sea, sí, Brian, en Rusia sí nos ven como exóticos, eso sí es cierto. Ok, pero eso no implica que por el hecho de ser exótico ya al toque una mujer se muere por ti y ya quiere casarse contigo. Tampoco es así. O sea, ni esas influencers que te dicen eso también es una mentira. Sí, son más claras en sus puntos. E incluso lo bueno y lo que yo sí rescato de las mujeres rusas es de que, claro, tú puedes salir a una cita con ella y, claro, la cita fue bonito y todo. Perfecto, la dejas en su casa o en la misma cita o al día siguiente ella te dice, ¿sabes qué? Tú no, bueno, no sé tú, por ejemplo, Darkcito, ¿sabes qué? Esta relación no va a funcionar. No le veo futuro, mejor, ¿sabes qué? Dejemos de salir y punto. No te están como que, disculpen la palabra, no te están calentando el huevo diciéndote, ¿sabes qué? Sí, o sigamos viéndonos y a ver qué pasa, ¿no? Entonces, o simplemente te utilizan para sacarte plata o para que les pagues el almuerzo, que muchas veces pasa, suele pasar aquí en Latinoamérica. Ellas son claras. ¿Sabes qué? Esto no funciona, no va a funcionar, no perdamos más el tiempo. Eso es lo bueno. Claro, suena frío, pero si lo ves de un punto objetivo es mejor, porque tú tampoco pierdes tu tiempo y tú tampoco te ilusionas en vano. Sí, exacto. No te ponen en el microondas como para darte vueltas. Exacto. Es así. Eh, el tema de la estadía, hay de todos los precios. Entonces, por ejemplo, lo bueno es que las universidades te ofrecen lo que es alojamiento en las mismas universidades. Y depende de la universidad. A lo que me voy es el costo, porque esto te puede costar desde $30 al mes hasta $150 al mes. O sea, claro, en Moscú es más caro, San Petersburgo es como 120, y ahí en otras ciudades te cuesta $30 al mes. ¿Qué te incluye? Alojamiento, vivienda, agua, luz, no te incluye la comida, ¿no? Comida va a depender mucho de tu estilo de vida. Te puedes gastar entre $100 a $200 al mes, dependiendo de cómo es tu estilo de vida. Pero yo siempre recomiendo a las personas que postulan a la beca, porque te ahorras todo ese costo. Entonces, por ejemplo, yo ya tengo clientes que se han ido a estudiar maestría y que han ganado la beca. Normalmente solo tienes que pasar un examen y una entrevista, pero este año, para los que ganaron la beca, literal, les dieron la beca directo. O sea, no pasaron examen. No sé por qué. No pasaron entrevista. Y automáticamente les llegó el correo que ya ganaron la beca. Me parece raro. No sé qué pasó este año. ¿A qué te refieres con comedores? O sea, comedores populares. ¿A eso te refieres, disculpa? Mira, si tú estudias de manera pagada, puedes convalidar cursos. Claro, nunca vas a poder convalidar el 100% de tus cursos, pero sí puedes convalidar unos cuantos. Ah, hay algo, no me acuerdo ahorita el nombre, pero no es que sean comedores populares, sino que son como comedores donde la comida es barata. No, no es la mejor comida, pero sí la comida es recontra barata. Sí hay. Ovas, mira, yo te recomiendo, o sea, puedes hacer turismo, ¿ah? O sea, no necesitas visa como turista, bueno, perdón, dependiendo de tu nacionalidad, no sé cuál es tu nacionalidad. Ah, perdón, Perú. Entonces, no necesitas visa, solo necesitas tu pasaporte, nada más. Y te puedes quedar hasta 3 meses. Claro, digamos, lo más caro de visitar Rusia siempre van a ser los pasajes, porque entre ida y vuelta te vas a gastar más o menos como, por lo menos, tus $1.800 solo en pasajes, ida y vuelta. Entonces, para pagar $1.800 en pasajes ida y vuelta, por lo menos es recomendable quedarte siquiera unas 3 semanas, ¿no? Por lo menos. 3 meses presupuesto. Sí puedes quedarte 3 meses presupuesto, o sea, dependiendo de la ciudad. Luis, ¿qué tal? Va a depender mucho de la ciudad. Por ejemplo, si tú deseas quedarte en Moscú, olvídate, o sea, te vas a gastar por lo menos $500 al mes solo en alojamiento. Solo en alojamiento $500. San Petersburgo, 350. Ya otras ciudades, sí ya te gastas menos. Entonces, depende mucho de la ciudad que tú quieras ir. Yo te puedo ayudar, les escribo mi Instagram para que me escriban directamente y ya yo les digo y todo lo demás. Entonces, me pueden seguir en Instagram como el Pari90, por si acaso.
Ahí me pueden seguir, me escriben directamente al inbox y ya, ¿no? Conversamos y todo. Yo también soy dotero. ¿En qué meses recomiendo ir? Mira, el verano en Rusia es junio, julio y agosto. Claro, digamos son los meses más bonitos para ir porque hay un montón de actividades. Entonces, como allá hay nieve, diciembre, enero, febrero, marzo y abril. Entonces, el verano, los rusos sí le sacan el máximo provecho al verano. Hay actividades por doquier en la calle, hay un montón de eventos, fiestas, eventos sociales, hay absolutamente de todo. Entonces, si tú deseas ir, siempre recomiendo el verano porque son meses muy bonitos para ir. Pero claro, al ser temporada alta, también los alojamientos suben un poquito más de precio. Entonces, si tú quieres encontrar un intermedio que no haga tanto frío, pero que tampoco sea tan caro los alojamientos, otoño. ¿Cuándo es otoño? Septiembre, octubre, noviembre. Mira, la ciudad más bonita que yo he podido estar, porque he estado como en 10 12 ciudades en Rusia, San Petersburgo. Es una ciudad mágica. La arquitectura, ahí está el Hermitage y los zares de Rusia es donde tenían sus palacios de descanso. Entonces, no tiene tanto ese estilo soviético, sino tiene un estilo mucho más europeo, el tema de la arquitectura. Y es muy bonita la ciudad, muy bonita. De verdad, es muy bonita. Sí, se los recomiendo enormemente. Bueno, chicos, ¿qué ciudades son esas? Casi todas las ciudades de Rusia son seguras. Ese es lo bueno de Rusia en general. Que tú puedes estar caminando 2 3 de la mañana con tu celular y nadie te roba. Tú pregúntale a cualquier latino que ha ido estudiando y todo lo demás, pudo haber estudiado 5 o 6 años y nunca la han robado. No, la verdad no, no es peligroso. Uno creería que sí, ¿ah? Pero incluso cuando inició todo este tema de la guerra, yo fui a abrir mi restaurante allá y en realidad no, todo está seguro. Claro, el único inconveniente es para llegar porque no hay vuelos directos de Europa a Rusia. Pero después de eso sí se puede llegar, o sea por vía terrestre o haciendo escala en otro país. Eso yo te puedo ayudar a conseguir pasajes, eso sí. Ah, bueno chicos, muchas gracias nuevamente. Tengo otra, a las 5 de la tarde voy a volver a streamear porque tengo otra entrevista con una chica de Rusia, pero que está justo acá en Lima. Entonces a las 5 de la tarde les voy a enseñar español y voy a tratar de hacer live, pero como voy a estar solo con el celular, voy a hacer el live en TikTok. No voy a poder streamear en mis otras cuentas de Kik ni nada por el estilo. Este, o vais, escribe por favor a Instagram. Me encuentras como el Pari90 y yo te digo toda la información. De verdad. Muchas gracias a ustedes chicos por estar acá. Ojalá esto pueda crecer un poquito más. Síganme por favor en mis redes sociales para que estén al pendiente de cuando streameo. Y yo con gusto, de verdad. No tengo ningún problema en responder absolutamente todas las preguntas que ustedes puedan tener. ¿Ok? Cuídense mucho chicos. Muchas gracias.